Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marta Línea. Estamos aquí en Sana y Hermosa la entrevista el día de hoy. Tengo a la doctora Imelda Hernández y ella nos va a platicar sobre un tema que creo que no se toca mucho porque está dentro de los tabús que tenemos muy metidos en la cabeza con respecto a la menopausia, pero no nada más tiene que ver con la menopausia. La verdad es que el tema se llama atrofia vulvovaginal. ¿Pero qué es? Bueno, pues para eso tenemos a la doctora Imelda y ella nos va a platicar. ¿Qué tal, doctora? Hola, qué gusto me da saludarte y saludarlas a todas ustedes. Pues bueno, este tema de la atrofia vulvovaginal es un tema relevante porque en español claro y concreto significa tengo seca la vagina, tengo secos los labios mayores, me da comezón, me da ardor y en ocasiones la ropa interior se me puede pegar a la vulva. Esto se genera especialmente en la etapa de la posmenopausia cuando tenemos deficiencia de estrógenos, se adelgazan los labios mayores, van perdiendo esta grasita que tenían. Y lo más importante que sucede, fíjate que deja de haber vasos sanguíneos que van a permitir que se humedezca este sitio. Las glándulas accesorias empiezan a disminuir la cantidad de moco que producen. Y esto es lo que va perpetuando todas estas manifestaciones clínicas. La vagina pierde sus rugosidades fisiológicas, se vuelve como plana, seca. Imagínense un desierto en el que no ha habido agua durante mucho tiempo, empiezan a resquebrajarse las paredes de la vagina y esto es lo que finalmente la paciente tiene como manifestaciones clínicas de comezón, ardor, a veces urgencia para ir a orinar e inclusive el hecho de que haya nicturia o que se levanten en las noches para ir al baño cuando antes esto no era así. ¿Y qué decir de que empezamos a tener molestias para nuestros encuentros sexuales? Entonces los vamos haciendo cada vez menos frecuentes. Oye, doctora, platícanos. Dentro de esto, obviamente afecta a lo que tiene que ver con la salud sexual de la pareja, pero ¿en qué otros aspectos puede llegar a afectar? ¿Puede afectar socialmente, laboralmente, familiar o nada más en el tema de ella misma y con la pareja? Yo creo que tiene implicaciones a nivel general. Por supuesto que la esfera sexual es muy importante porque inclusive hay algunas encuestas que se han hecho en estudios de mujeres en esta edad. Las mujeres se sienten menos sexys, menos sexuales, se sienten con menos, su sensación de feminidad disminuye, pero también hay que recordar que una mujer que constantemente tiene esta sintomatología es una paciente que se va a sentir incómoda, que no va a poder estar en la convivencia familiar como habitualmente está, olvidándonos de los encuentros sexuales. En su esfera laboral es una mujer que probablemente se piense dos veces si va a tomarse ese café adicional en la mañana o no, si tiene que transitar mucho tiempo para poder ir al baño. Inclusive cuando salimos en la convivencia familiar a comer en un restaurante o a nuestras reuniones familiares, nos limitamos en esto de no tomar líquidos para no tener que orinar frecuentemente y la sequedad, el ardor y el incremento de las infecciones vaginales, por supuesto que incomoda a las pacientes y puede condicionar que sean pacientes que estén menos contentas con la forma en que se perciben. Oye, comentabas que también puede haber dolor a la hora de tocarse. Esto me imagino puede ser en cualquier momento, a lo mejor con ropa ajustada, o a lo mejor a la hora de bañarnos, a la hora de limpiarnos. Este tipo de dolor es porque está ya muy avanzada, digamos, este problema, o puede darse el dolor en cualquier momento. En realidad, estas molestias es pues mucho menos frecuente que la paciente tenga dolor o sensación molesta solo con tocarse. Sí puede haber la sensación de que si algo le roza el papel sanitario cuando se seca, su ropa de la pijama, etcétera. Esto generalmente sucede en aquellos síndromes geniturinarios severos. Es recomendable que las pacientes vayan reconociendo todas estas molestias. No es normal que no lubriquemos igual, no es normal que nos sintamos secas o que nos sintamos con esta sensación de sequedad. No es normal que tenga yo comezón o ardor si no tengo algún proceso infeccioso, para que no permitan que transcurra tanto tiempo y lo atiendan oportunamente antes de que ya lleguemos a manifestaciones clínicas tan severas como esto, de que el solo hecho de la palpación nos cause dolor. Ok, y otro detalle, estás comentando, bueno, nos comentaste al principio que esto es en posmenopausia,
Pero dentro de la conferencia que nos diste hace un ratito, también comentabas que podría darse en otras etapas que no tienen que ver nada más con la menopausia. Sí, hay un grupo especial de mujeres, por ejemplo, aquellas mujeres que ya habíamos platicado que la menopausia se presenta alrededor de los 50 años, pero desde los 40 años empieza a haber cambios en nuestro cuerpo, incluyendo la vagina. En aquellas mujeres que dejan de menstruar antes de los 40 años por circunstancias diversas, esto se denomina insuficiencia ovárica prematura, antes se llamaba menopausia precoz, y estos síntomas que acabamos de describir los pueden presentar mujeres de 25 años, de 30 años, que serían totalmente inesperados solo por la edad de la paciente. De tal manera que sí hay que estar alertas porque recordemos que la producción de hormonas que a nosotros nos da una ventana de conocimiento, el saber que menstruamos cíclicamente para saber que estamos produciendo hormonas de manera idónea, cuando esto falla, y empezamos con estos signos y síntomas, hay que acudir con nuestro médico para saber qué es lo que está fallando y poderlo atender. Perfecto. Ahora, otro detalle, me voy a brincar un poquitito. Nos estuvieron comentando también los ponentes que tuvimos aquí en esta plática de Laboratorios Armstrong sobre el ácido hialurónico que tiene diferentes tipos de moléculas, unas digamos como muy chiquitas, unas más grandecitas, y dentro de estas moléculas las más finitas son las que nos pueden llegar a ayudar a evitar este tipo de problemas de sequedad. Pero, bueno, necesito que la doctora Imelda nos cuentes, por favor, cómo nos ayuda el ácido hialurónico, qué es el ácido hialurónico y cómo nos ayuda a evitar este tipo de problemas vulvovaginales. Claro que sí. El ácido hialurónico es una molécula constituida por azúcares, se llaman polisacáridos, y tiene una característica particular. El ácido hialurónico tiene la capacidad de generar retención hídrica que equivale hasta 1000 veces al tamaño de su peso molecular, de tal forma que permite que la hidratación se conserve. Efectivamente, hoy se estuvo hablando aquí de las características de los distintos tipos de ácido hialurónico, que la diferencia básicamente estriba en su peso molecular. Como acertadamente comentaste, este ácido hialurónico que contiene Yavash es un ácido hialurónico de muy bajo peso molecular comparado con otros ácidos hialurónicos de alto peso molecular. Cuando el ácido hialurónico tiene un peso molecular mayor, solo se va a absorber en la superficie del tejido y va a permitir un fenómeno de hidratación. Cuando el ácido hialurónico tiene un peso molecular menor de 300 a 500 kilodaltons, que es el caso de este ácido hialurónico de Yavash, no solo se va a absorber en la superficie para mantener una hidratación, sino que va a penetrar profundamente en los tejidos y va a generar un proceso de desinflamación o va a generar un efecto antiinflamatorio. Entonces, el peso molecular hace la diferencia en este compuesto médico, que además está suplementado con vitamina A y vitamina E, y el efecto adicional por el peso molecular es el efecto antiinflamatorio, además del efecto hidratante. Ok, muchas gracias. Ahora, me voy a regresar un poquitito. Con respecto al tema del ácido hialurónico, van a decir, bueno, sí, me ha sonado como que lo he escuchado o yo lo aplico. ¿En qué lo han aplicado? Lo más seguro es que lo conocen porque se puede aplicar de manera tópica, es decir, se aplica en la piel porque nos ayuda muchísimo a retener los líquidos o la humectación en la piel para evitar envejecimiento prematuro, para evitar resequedades en temporadas de frío, y se utiliza obviamente en lo que ya hemos platicado en muchas ocasiones, en muchos productos dermocosméticos. Seguramente ustedes lo tienen en alguno de sus productos, en algún serum o en alguna crema, pero la diferencia es, como bien nos dijo la doctora Imelda, el tamaño de la molécula. Las moléculas que son más grandes son para aplicar de manera tópica y las moléculas que son muy chiquitas son las que van a penetrar dentro de la vagina precisamente para ayudarnos a retener. Recordemos que el ácido hialurónico puede retener hasta 1000 veces su peso en líquido, en agua, en humectación. Y esa es la forma en que nos va a ayudar a no tener este tipo de molestias vulvovaginales al estar hidratado, al tener nuevamente una humectación. ¿Lo expliqué bien? Perfectamente. Y efectivamente, como aquí se trata de tratar signos y síntomas relacionados con la vagina, pues la presentación es en óvulos que se administran por vía endovaginal
y que se sugiere un tratamiento de primera intención, de acuerdo a la recomendación del médico, durante una administración consecutiva, nocturna, idóneamente, porque nos paramos menos, ¿verdad?, para mejorar la absorción, de 14 días de óvulos conteniendo ácido hialurónico de bajo peso molecular, suplementados con vitamina A y vitamina E, que es lo que contiene Yavash óvulos. Ok, ¿cuáles van a ser los beneficios una vez que nosotros estemos ya con el tratamiento o lo hayamos terminado? Además de la humectación, ¿vamos a encontrar otro tipo de beneficios? Sí, efectivamente podemos, además de la mejoría en la sensación de la aumentación, vamos a notar que hay disminución de la sensación de dolor discreto que pudiera haber. En ocasiones esta falta de hidratación puede generar comezón y también puede haber disminución de la comezón, pero lo más importante es que vamos a tener una sensación de salud, de estar sanas, porque estamos más hidratadas, se disminuyen los datos de inflamación, que esto es el punto al que va dirigido el ácido hialurónico de bajo peso molecular. Perfecto. ¿Y se aplica una sola vez en la vida o hay que estar en contacto con el ginecólogo o con nuestro especialista en climaterio y menopausia para que nos diga si en algún otro momento lo requerimos? Hay que recordar que de manera natural la vagina produce ácido hialurónico, de tal forma que cuando administramos un tratamiento o un ciclo de tratamiento, vamos a temperar los signos y síntomas de ese momento. Pero el tratamiento se puede repetir las veces que sea necesario, porque como también comentábamos, no solamente tiene que ver con el déficit de estrógenos. Puede ser que yo haya tenido algún tratamiento de una biopsia de cérvix, que a lo mejor me hayan hecho una colposcopia en donde me pusieron yodo con Lugol para poder ver las lesiones de mi cérvix y se genera un proceso inflamatorio, y esto va a tener mucho beneficio en este grupo de pacientes. Entonces la respuesta es un tratamiento único no resuelve el padecimiento definitivamente, pero se pueden administrar ciclos de acuerdo a las necesidades de la paciente y a los hallazgos del médico en la clínica. Obviamente esto lo tiene que determinar su médico, aunque estos óvulos no requieren de receta médica como tal, se pueden adquirir de manera libre. Sí es muy importante que por supuesto que su médico sea quien les diga cuánto tiempo lo van a utilizar y en qué ciclos, en qué duraciones de descanso, digamos, de esta forma. Así es. Lo ideal es que lo hagamos de la mano de nuestro médico, porque también hay que recordar que el médico aprovecha y hace diagnóstico de algunas otras lesiones que pueda haber que yo ni siquiera sospecho. No siempre nos revisamos genitalmente en el día a día. Entonces, sería idóneo que tuviéramos por lo menos una vez al año nuestra consulta con nuestro médico y él nos sugerirá si se requiere algo adicional. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora Imelda. Recuerden que cuando vamos nosotros al ginecólogo muchas veces nos da pena decirle las cosas. Generalmente nos vamos dando cuenta de que tengo este síntoma, tengo aquel, se desaparece, regresa, hay otros nuevos. Lo que en muchas ocasiones yo les he sugerido, cuando tienen alguna duda, anótenlos en una libretita y tal cual, váyanse al consultorio con su médico con sus preguntas, con sus dudas, díganle si esto es normal, si esto no es normal, si esto es común, cómo lo pueden solucionar, porque muchas veces el médico nos hace muchas preguntas y se nos olvida decirle lo que nosotros ya traemos. Entonces, no se salgan del consultorio hasta que no hayan resuelto sus dudas. ¿Por qué? Pues porque van a tener una mejor calidad de vida, van a tener una mejor satisfacción en todos sus aspectos sociales, familiares, laborales, sexuales. Y la idea es que empecemos a hablar de lo que es la menopausia, que empecemos a hablar de la premenopausia, la posmenopausia, de sus síntomas, de sus formas de vivirlo, de cómo tener una plenitud como mujeres y entender que es algo normal, no es una enfermedad, es algo, es un proceso por el que vamos. Y como se los he dicho en otras ocasiones, para mí la menopausia es como la adolescencia, pero para el otro lado. Mientras los adolescentes están teniendo un montón de hormonas, nosotros nos estamos quedando con algunas de ellas. Así que es muy importante que platiquen también este tipo de situaciones con sus médicos y puedan llegar a tener una vida como deberíamos de tenerla, normal, lo más cercano a la normalidad posible. Así que bueno, pues le agradezco mucho a la doctora Imelda. Ahora sí que, doctora, mil gracias por esta entrevista y espero que tengamos pues
que esas dudas las podamos resolver también con nuestros ginecólogos. Y recuerden que estamos en www.sanayhermosa.com, estamos también en las redes sociales más populares, estamos en Facebook, Instagram, estamos, por supuesto, los miércoles a las 10 de la mañana en el podcast, en las plataformas de podcast más populares, específicamente, obviamente, Spotify. Y les agradezco enormemente que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, doctora Imelda. ¿Algo que Gracias quieras a ti. agregar? Nada más que no se olviden las mujeres que cuidarse es quererse. Ah, exacto, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros. Yo soy Marta Lin y seguimos aquí en Sana y Hermosa. Hasta luego.